Amén. El tema para el día de hoy, Dios les bendiga. Amén. Es: el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Amén. Amén. Así como tiene el poder para liberar, ¿cierto? Amén. Para destruir el reino de Satanás, ¿cierto? Y establecer el reino de Dios, ¿cierto? Amén. Así también tiene potestad, dice la Biblia, para perdonar pecados. Amén. Lucas capítulo 5 entonces. Vamos a Lucas capítulo Amén. 5, versículo 17. Busque Lucas capítulo 5, versículo 17. Amén. Amén, Señor. Le daremos lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Amén. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Amén. Amén, Señor. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así es, Señor. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entre paréntesis, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Amén. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, qué tremenda palabra, hermano. Amén. Vamos a orar al Señor, Señor amado. Estamos delante de tu Oh, presencia, Padre Padre, eterno. dándote gracias por la lectura de tu palabra, Señor Amén, amado. Su Señor. palabra dice: bienaventurados los que leen, bienaventurados los que oyen. Amén. Pero nosotros somos más bienaventurados, Padre, porque Amén. tenemos el así dice el Señor. Amén, La palabra Señor, siendo revelada, aleluya. 7 truenos tronando en medio nuestro, Sí, 7 Señor. sellos que ya han sido abiertos, Señor Amén, amado. gloria a Dios. Oh Señor, nosotros solamente Gracias, estamos esperando la Señor. trompeta final, Padre Amén, Santo, Señor. porque su esposa se ha preparado, Señor. Amén, Nos Señor hemos Dios. vestido de toda la palabra, Señor Amén, amado. Señor. Oh Señor, pero usted nos sigue regalando misterios, Señor amado. Sí, Señor. Usted sigue abriendo misterio para nosotros, Señor. Amén, Por eso le Señor. agradecemos, Señor amado. Ahora le pedimos que todos Gracias, estemos, Señor, Señor. dispuestos, Señor, con Gracias, oídos atentos, Señor. Señor, Amén. para Amén. poder recibir de estas bendiciones. Amén, Oh Señor, se lo Señor. pedimos Gracias, Señor. en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga Amén, grandemente. Señor. Amén. 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 Dios les bendiga. Amén. Entonces, el tema para el día de hoy es: el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Sí, Amén. Señor. Amén. Entonces estamos viendo, hermano, a medida que vamos avanzando, el pleno desarrollo, hermano, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hemos entrado en los 4, por así decirlo, evangelios. Hemos ido comparando las citas porque hay algunos que se fijan en algunas cosas y otros que se fijan en otras cosas, ¿cierto? Amén. Y de todo eso, ¿cierto? Nosotros somos bendecidos. Amén. ¿Cierto? Amén. Entonces vemos, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo que viene Él predicando, anunciando el reino de los cielos. Amén. Así es. Él viene predicando la bienaventuranza. Él viene predicando el nuevo nacimiento. Amén. Él viene y dice la Biblia que Él le da sentido a las escrituras. Así es. Algo que el resto no hacía, hermano. Amén. Amén.
Bueno, eso hoy en día lo podemos ver, hermano. Hay Amén. mucha gente, hermano, que se dice maestro, pero sin embargo no tiene revelación de la palabra, hermano. Amén. Simplemente ellos leen un poco y dicen, oh, ya me siento capaz. Pero así eran los fariseos, hermano. Amén. Amén. Ellos no tenían la revelación de la palabra, hermano. Así Amén. es, amén. Sus corazones, hermano, estaban entenebrecidos, hermano. Amén. Entonces, Así es, Señor. cuando iban a escuchar a Jesucristo, hermano, todos quedaban muy asombrados al escucharle, hermano. Amén. Amén. Los primeros 3 evangelios nos dan demasiada información de lo que ocurrió en esta oportunidad, hermano. Amén. Fíjese que usted Señor. va a los 3 evangelios y los 3 evangelios nos muestran cosas muy diferentes. Por Amén. ejemplo, en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 1 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum. Entonces esto ocurrió en Capernaum. Amén. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente, dice, se juntaron de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Amén. Amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que estaba haciendo ahí? Predicando la palabra, hermano. Amén. Y entonces nos damos cuenta que se corrió la voz. Un tremendo predicador viene. Amén. Entonces, diferente al resto, diferente a los demás. Cuando Él viene, los milagros empiezan a acontecer. Amén. ¿Se da Señor, cuenta? amén. Sin duda que Dios está con Él. ¿Se da cuenta? Entonces las noticias dicen, echó fuera demonio, que estaba en un hombre en Gadara. Entonces ese endemoniado que estaba poseído, que andaba desnudo por ahí, hermanos, matando, persiguiendo gente, se andaba matando él solo. Entonces ese demonio, esa legión de demonios salieron. Amén. Entonces la fama, hermano, empezó a correr. ¿Se da cuenta? Amén. Bueno, en ese lugar, dentro de ese lugar, habían creyentes y no creyentes. Amén. Ellos llenaron el Amén. lugar y ellos vinieron a escuchar a este predicador que la Biblia dice le da sentido, ¿cierto?, a la palabra. Así es, Señor, amén. Lucas capítulo 5, versículo 17 dice: aconteció un día que él estaba enseñando. Amén. Él estaba Amén. enseñando. ¿Qué cosa? Las escrituras. Amén. Amén. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Amén. Entonces nos damos cuenta que allá no había celular, no había teléfono, pero de una u otra forma ellos se conectaron, hermano. Amén. Así es, Oye, amén. ¿sabes qué? Que ahí viene Jesús. ¿Has oído hablar de él? Sí, pero es que él no pertenece a la tribu de Leví, sino que pertenece a la tribu de Judá. Y entonces él tiene un ministerio tremendo. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Él está predicando la palabra. Amén. Entonces muchos lo están viendo como el Mesías, pero él no nació en nuestra tribu. Él tiene que ser sacerdote. Y entonces empezaban a correr, hermano, ¿cierto? Y Amén. entonces todos querían ir a escuchar qué está pasando con él. Así es, amén. ¿Quién es él? Entonces se juntaron, mire, los fariseos, doctores de la ley. Los doctores de la ley, el otro día hablamos, hermano, Sí. ellos eran abogados de la palabra. Eso Amén. significa que ellos tenían que conocer toda la ley, porque recuerde, el pueblo de Israel era juzgado según las escrituras. Amén. Amén. Entonces, si ellos cometían algo, los doctores de la ley, y ahí venían allí aquellos hermanos que se sabían la ley al pie y al derecho. Es Amén. como cuando usted, hermano, necesita un juicio terrenal, hermano, usted necesita un abogado para que lo pueda defender. ¿Se da Amén. cuenta? Entonces, ese abogado, usted busca el abogado que sea perito en algo. Amén. O sea, si es un abogado laborista, es para su trabajo. Amén. Si es un abogado para divorcio, usted busca un abogado para divorcio. ¿Se da cuenta? Entonces, dependiendo de la especialidad. Pero Amén. estos abogados de la ley eran los que conocían la ley de Moisés al revés y al Amén. derecho, Amén. hermano. Amén. Entonces, en otras palabras, si se juntaban todos ellos, ellos no iban a ser engañados. ¿Se da cuenta? Amén. Así es, amén. Pero dice la Biblia que el poder del Señor estaba con él. ¿Qué cosa? Confirmando su ministerio, Amén. hermano. Amén. Gloria a Dios, Gloria a amén. Dios para siempre. Sí, amén. ¿Quién puede decir eso? Solamente los que estamos creyendo realmente en la palabra de Dios, hermano. Amén. Y aquí hay un poder sobrenatural, hermano, Amén. donde Sí, Dios Señor. ¿cierto? Se muestra Sí, día Señor. a día en Amén. medio de su pueblo, Amén, hermano. Señor. Amén. Entonces la Biblia dice que de todos los rincones llegaron a escucharle a él. Amén. E incluso llegaron estos maestros, ¿cierto? Los fariseos, doctores de la ley, personas muy instruidas, hermano. Ellos, ¿a qué venían? Ellos venían a investigar. Amén. ¿Qué enseña este hombre que está teniendo tanto éxito? Que está teniendo tantos seguidores. Amén. ¿Qué es lo que habla?
para que tenga multitudes que estén escuchando sus sermones. Así es, amén. 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 Entonces ellos querían saber, querían escuchar. Quizás algunos venían para conocerle, otros para escuchar sus palabras de vida eterna, pero otros venían a buscar el error. Así es, Así Señor. es, Amén. Señor. Amén. Bueno, eso ocurre en todos lados, hermanos, en Amén. todos lados. Entonces, la interpretación de nuestro Señor Jesucristo a la palabra era totalmente diferente a lo que enseñaban las escuelas del Sanedrín. ¿Se dan Así es, cuenta? amén. Las escuelas bíblicas de aquel entonces, hermano, ellos tenían confundido al pueblo. Amén. Entonces, Jesús, él era un predicador diferente al resto. Amén. Y eso captaba la atención de las personas. De hecho, nosotros al estudiar las enseñanzas, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que él cuando comenzó su ministerio, fueron milagros tras milagros, milagros tras milagros, hermano. Amén. Entonces eso capta la atención, ¿se da cuenta? amén. La Amén. gente se empezó a reunir, hermano. Muchos iban en busca del milagro, hermano, ¿no es Así así? es, amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces nuestro Señor Jesucristo ahí, hermano, en medio de esas señales, en medio de esos milagros, en medio de esos prodigios, Amén. entonces le entregaba la palabra, ¿se da cuenta? Amén. Porque Amén. la palabra, ¿a quién capta? Al verdadero creyente, pues, Amén. hermano. Amén. Los Sí, creyentes Señor. no van a entrar en los Sí, milagros, Señor. sino que los creyentes van a entrar en la palabra. Amén. Gloria a Dios Sí, para Señor. siempre. Amén. Pero nuestro Señor hizo para captar, ¿se da cuenta? Amén. Lo mismo, hermano, ocurrió con Elías, lo mismo ocurrió con Moisés, lo mismo Amén. ocurrió con el profeta. Siempre Dios actúa de esa forma, pero después se empieza a entregar la palabra, hermano, y solamente quedan los verdaderos creyentes. Es verdad, Amén. Y el resto, hermano, se empieza a ir, los manufacturados, algunos quedan también. Amén. Pero tarde que temprano se tienen que ir, Así o es. se tienen que ahorcar como Judas, ¿se da cuenta? Así es, Amén. Gloria a Dios Señor. para siempre. Hombre, Entonces, Cristo. veamos algunos ejemplos de cómo nuestro Señor Jesucristo hablaba, hermano. Amén. Amén. Lucas, capítulo 4, versículo 16, dice así la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Este es Jesús hablando, amén. Amén. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ponga atención, para dar buenas nuevas, bienaventuranzas. Amén. ¿A quiénes? A los pobres de espíritu. ¿Se da Amén. cuenta? Amén. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, Amén. a pregonar libertad a los cautivos, como es endemoniado, Amén. Amén. vista a los ciegos, Amén. a poner en libertad a los oprimidos, Amén. a predicar el año agradable del Señor. Amén. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Amén. Amén. Y comenzó a decirles, mire, ahora el Señor Jesús comienza nuevamente a hablarles. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Señor, Amén. aleluya, Oiga, hermano. Padre, amén. Mire lo que dice, pero véanlo, el siguiente versículo dice, y todos daban buen testimonio de él. Oh, aleluya. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Rey de gloria. ¿Se da cuenta, hermano? Sí, O sea, todos ahí en la sinagoga le escucharon hablar. Amén. Le escucharon hablar de la palabra. Todos quedaron maravillados de las palabras, hermano. Así Y es. eran palabras de gracia. ¿Y nuestro evangelio de qué es lo que es? Un evangelio de gracia. Amén. Vosotros sois salvos por gracia, dice el Amén. Señor, hermano. Amén. Amén. Entonces, ellos decían, wow, qué palabra maravillosa. Pero ¿qué no es el hijo de José? ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, lo primero que nuestro Señor Jesucristo hizo fue revelar quién era Él. Amén. 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 ¿Cierto? Isaías profetizó de mí. Amén. Isaías profetizó de mi ministerio. Amén, Señor. Entonces, ¿qué es lo que hizo Isaías? Hablar de su deidad. Amén. Y Jesucristo dijo, yo soy aquel. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Yo soy Señor. aquella deidad que tenía que venir. Entonces, Él venía ¿qué? A revelar la palabra de Dios. Amén. Él, Señor. a darle sentido a las escrituras.
Amén, y el ministerio Señor. que él tendría aquí en la tierra. Y a medida que su ministerio iba avanzando, les exhortaba que la palabra de Dios, lo que quería decir la palabra. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, por otro lado, eso era por el lado de Jesucristo, pero por otro lado estaba todo el Sanedrín. Así es. Ministros, fariseos, maestros de la ley, los saduceos, todos ellos se juntaban, ¿sabe para qué? Para debatir sobre las escrituras. Cada uno de ellos quería demostrar quién tenía mayor entendimiento, quién tenía mayor conocimiento de la palabra. Así Y es. aunque ellos nunca llegaban a un acuerdo escritural, por eso es que más adelante, hermano, cuando nos adentremos, vamos a empezar a entender qué es lo que creía el saduceo, qué es lo que creía el fariseo, qué creía cada uno, los escribas. Entonces vamos a conocer en qué se componían las enseñanzas de cada uno de ellos. Y nos vamos a dar cuenta que ellos, en vez de acercarlos a Dios, los estaban llevando cada vez más al infierno, hermano. Amén. Así es, Señor. Amén. Entonces, ellos nunca llegaron a un acuerdo escritural y siempre tenían diferencias en su interpretación de la palabra. Pero en algo ellos sí llegaron a un acuerdo, hermano. Aleluya. Ellos llegaron a un acuerdo. Sí. Entonces, ellos querían destruir a ese ministro llamado Jesús. Así es, Señor. En eso Amén. llegaron a acuerdo. Él no debe predicar porque perturba al pueblo con sus enseñanzas. Así es. Cada día que pasaba, ellos lo odiaban más por lo que él predicaba. Entonces, ¿qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Para poder, hermano, desenredar todo esto que tenían ellos atados, entonces nuestro Señor Jesucristo empezó, hermanos, a hablar del engaño que ellos tenían, hermanos. Amén. 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 Entonces, nuestro Señor Jesucristo les dijo un día a ese Sanedrín, a todos ellos, los maestros de la ley, a los fariseos, ustedes cierran el cielo con sus enseñanzas. Nuestro Señor enfrentó el sistema religioso e hipócrita de ellos. Así es, Señor. Amén. Entonces veamos, Mateo capítulo 23, versículo 1. ¿Por qué ellos, donde él iba, ellos lo seguían? Y de hecho estamos viendo aquí que ellos están aquí reunidos, Sí, hermanos. amén. Se juntaron de diferentes aldeas, de diferentes regiones, fariseos, doctores de la ley, hermano. ¿Para qué? Para solamente ir a criticar, hermano. Amén. Así Mateo es. capítulo 23, versículo 1, nuestro Señor Jesucristo empezó a hablar y decir, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así es. Entonces, ¿qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que esos ministros se sientan en el sillón de Moisés. Ellos toman el púlpito del profeta. Ellos conocen toda la ley y luego hablan de sus propios proyectos, de cómo hacer más grande su iglesia, de captar más miembros en vez de llevarlos a la palabra. De eso está hablando nuestro Señor. Amén. Dice, en todo Judá, en todo Jerusalén, conocía las enseñanzas del Sanedrín. Entonces, no era un misterio, hermano, para la gente, para el pueblo, de que su enseñanza era pura hipocresía religiosa, hermano. Padre, Amén. Señor, Pero amén. fíjese que nadie decía nada. Porque siempre, hermano, usted se ha dado cuenta que hay muchos pastores o muchos ministros que se ganan en un púlpito y dicen, si ustedes no me escuchan, ustedes van a ir directo al infierno. Son amedrentadores y utilizan la misma palabra, hermano. Entonces la gente guardaba silencio. Entonces nuestro Señor Jesucristo llega a revelar lo que ellos hacen secretamente. Amén. Jesús comenzó a revelar sus enseñanzas diabólicas, hermano. El diablo había tomado el control del púlpito de cada uno de ellos. Correcto, así es, Señor. Así es, Amén. Señor, amén. Entonces sus maestros con engaño religioso, mire, ellos tomaban la palabra del mismo profeta Moisés. Así ¿Se es, da amén. cuenta? Amén. Por eso es que ellos decían, tenemos a Moisés por profeta. Por eso es que usted hoy en día escucha gente, pero si nosotros tenemos al profeta, ¿qué sacan con eso, hermano? Mateo capítulo 23, versículo 3. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿Por qué? Porque estaba en la ley, ¿se da cuenta? Mas no hagáis conforme a sus obras, Amén. porque dicen y no hacen. Amén. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. Amén. Amén. Hipocresía religiosa. ¿Se da cuenta? Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar
y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, ¿se da cuenta? Así De es, hecho, amén. fíjese que nosotros, hermano, con mi esposita, cuando nuestros niños estaban muy pequeños, conocimos un grupo de creyentes, hermano, donde ellos prohibían usar blue jeans y zapatillas, porque usar blue jeans y zapatillas era pecado. ¿Dónde encuentra eso usted en la Biblia? ¿Se da cuenta? Ellos atan cargas pesadas, Así es, amén. doctrinas de hombres, ¿se da cuenta? Amén. Sigamos. Versículo 5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Amén. ¿Escucharon? Amén. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Las filacterias, ustedes saben, ellos se colocaban en el manto y eran los que colgaban. Amén. Esas son las filacterias. Y extienden los flecos de sus mantos. O sea, mientras más largos, más santos eran. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo el Sanedrín? ¿Qué es lo que estaban haciendo los fariseos? ¿Qué es lo que su religión consistía en la vestimenta exterior, en cómo te veías exteriormente? Ellos alimentaban el cuerpo, pero no el alma. Así es, amén. 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 Si usted, hermano, no tiene un terno y corbata, no es considerado un creyente. Viene sin corbata y se lo va afuera. Eso ocurre en nuestros templos, Ay, en nuestros verdad, lugares. es verdad, Si Señor. usted, hermana, su falda es más corta que la esposa del pastor, usted es una cualquiera. El peinado de la señorita tiene que ser conforme a la hija del ministro. Rudimentos, Amén. tonterías, hermanos. Amén. ¿Por qué dice la Biblia que Jesús, hermano, andaba siempre, hermano, con la gente pobre, con los despreciados? Amén. Señor, ¿Dice la Biblia eso o no? Amén. Amén. Sí, Amén. Señor, amén. Oiga, hermano, ¿sabe usted que esto, hermano, se usa nada más que por aquellos débiles de la fe? Así es, Amén. Señor, amén. Oiga, el pastor si una vez se sube sin corbata ya lo empieza. ¿Por qué anda sin corbata y se subió al púlpito? ¿Cómo se le ocurre? Amén. Pura hipocresía nada más. Amén. hermano. Así es, Señor, amén. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Un día me dijeron a mí, si no te cortas el pelo como el profeta, no eres ni un creyente siquiera. ¿Qué idiotez de mensaje es ese, hermano? Así es. ¿Se da cuenta? Pero eso existe, hermano. Existe. Ese- Señor, ¿Y sabe qué? Eso se llama legalismo. Amén. Amén. Eso se llama legalismo. Y a Dios no le interesa eso, hermano. El profeta dijo que Dios viste de adentro hacia afuera, hermano. Amén, Señor. Gloria a Dios para Amén. Gloria a siempre. Dios. Gloria a Dios para siempre. Así se viste el verdadero creyente. ¿Qué importa los de terno y corbata si por dentro son diablos? Amén, Señor. Esa es la verdad, Padre. Gloria a Dios para Amén. siempre. Entonces estamos viendo lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y esto está claro, está diciendo eso, hermano. Amén. Que Dios no mira el exterior. Dios mira lo que hay dentro de la persona. Amén, Versículo Señor. 6 dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. ¿Acaso eso no es así? Sí, Amén. amén. Mire Señor. usted en una convención de ministros si no es así. Amén. Ellos se pelean los primeros asientos. Ojalá a mí me toquen en el púlpito para que todos vean mi santidad. Oiga, hermano, yo lo he visto, no es un misterio. Así es, Y Señor. cuando amén. van a comer, ¿quiénes son los primeros en sentarse? Los ministros. Amén. Cuando la Biblia dice que ellos están para servir. Amén. Verdad, amén. Sí, Señor. Fíjese que cuando yo fui con mi esposita fuimos invitados a un matrimonio, hermano. Nos pidieron los parlantes, nos pidieron varias cosas porque se casaba un hijo de un ministro. Fuimos para allá, pues, hermano. Fíjese que como a nosotros, a mí personalmente, yo no era de agrado, aunque me pidieron las cosas. Pero como yo no era de agrado, fíjese que hicieron pasar a todos. Ustedes acá, ustedes acá, ustedes acá. Mi esposa testigo. Es A verdad. todos, a todos. Amén. Y después cuando ya quedamos nosotros y otro matrimonio más, ustedes siéntense en cualquier parte. De esa forma, hermano. Pero usted cree, hermano, que a mí me dio exactamente lo mismo, Amén. hermano. Gracias, Con Jesucristo lo hicieron igual y peor, hermano. Así es, Señor. Así que recuerde, un hijo de Dios, usted donde vaya, usted va a ser despreciado por causa de la palabra. Amén. Gloria a Dios Verdad, para Padre. siempre. Amén, Señor. Entonces se da cuenta, los espíritus son los mismos. Los Amén. espíritus no han muerto, se da cuenta. Amén. Ellos no han cambiado. Nuestro Señor nos está dando pistas para que descubramos Amén. cómo actúan ellos, ¿se da cuenta? Amén. Entonces Mateo capítulo 23 versículo 13 dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, mire, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Y de qué forma ellos cerraban el cielo?
cerrando la palabra, hermano, Amén. ocultándole la verdad al pueblo. Amén. De esa forma Señor. ellos cerraban la entrada al reino de los cielos. Entonces nuestro Señor vino a liberar Amén. al pueblo, a Amén. llevarnos a la palabra. Amén. Gloria a Dios para Amén. siempre. Amén. Nuestro Señor Jesucristo Amén, enfrentó Señor. la doctrina muerta que ellos tenían. Amén. Nuestro Señor Jesucristo vino a darle sentido a las Escrituras. Así es, Señor. Jesucristo Amén. vino a mostrarles que toda la Biblia hablaba de Él. Amén. Pero ellos, hermanos, los líderes con su predicación cerraban el cielo. Así Que es. dice la Biblia, ciegos, guías de ciegos. Amén. Entonces nuestro Señor viene para volvernos a la palabra. ¿Se da Amén. cuenta? Viene a revelarnos los misterios, a decirnos lo que está real, lo que realmente quieren decir las Escrituras. Así es, Gloria a Señor. Dios. Amén. Gloria a Dios para Gracias, siempre. Padre. Miren lo que dice la palabra. Busque Lucas capítulo 24. Veamos si no es verdad, hermano. Lucas 24, versículo 27. Dice así, mire, este es nuestro Señor Jesucristo. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Toda la Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo, Amén, hermano. Señor. Por eso es que el profeta dice, usted, si no encuentra a Jesucristo en toda la Biblia, usted no lo ha podido ubicar todavía. Amén, Es Señor. más, dice, y la esposa del Cordero también está en toda la Biblia. Amén, El Señor. esposo y la esposa, el novio y la novia siempre van juntos. Amén, Gloria a Señor. Dios para siempre. Entonces, ¿qué está haciendo Jesucristo? Él viene y empieza a revelarle, ¿se da cuenta? Miren, desde Moisés, los profetas, vean, todo habla de mí, está diciendo él. Amén. Gloria Sí, a Dios Señor. para siempre. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro Señor? Les está explicando el cumplimiento de las profecías. Amén. El cumplimiento ha llegado, el reino de los cielos ha llegado. ¿Se da cuenta? Amén. Gloria a Dios. Veamos entonces lo que dicen las escrituras de él. Amén. Gloria a Dios. Dice, no noté la cita, pero dice, no, sí, pues es cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, Amén. por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Amén. ¿Cierto? Sí, Él comenzó amén. predicando la bienaventuranza, amén. Amén. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahora, mire por dónde va, hermano. Los leprosos son limpiados, Amén. Amén. los ciegos ven, los cojos andan, los endemoniados son libres de la opresión del diablo. Amén. A los muertos da vida. ¿Se da Amén, cuenta? Señor, amén. Así, la profecía dice exactamente lo que está haciendo Amén. él, Amén. hermano. Amén. ¿Y qué más dice? El versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Amén. ¿Y qué es lo que predicaba nuestro Señor Jesucristo? El reino de los cielos ha llegado. Amén. El reino de los cielos ya está aquí. Amén. Esa era su predicación. Amén. Entonces Isaías profetizó y Jesucristo cuadró exactamente con cada profecía. Amén. Por eso es que él decía, mire, todos hablan de mí, decía. Amén. Jesús sí sabía cómo entregar la palabra, ¿ves? Amén. Sus palabras eran y son palabras de vida eterna. Amén. Nunca ha habido otro predicador igual a él. Amén. Sí, Sí, Señor. Señor. Gloria a Dios Amén. para siempre. Amén. Gloria a Dios Padre, para Padre. siempre. Amén, Señor. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, no os constituyáis en maestro, porque uno solo es el maestro. Amén. Amén. Y él dijo que él era el maestro. Amén. Amén. Y también él dijo que había un solo pastor. Yo soy el buen pastor, dijo. Amén. Y el buen pastor su vida da por las Amén. ovejas. Amén. Gloria a Dios para siempre. Sí, Señor. ¿Por qué el hombre busca tanto título, hermano? Así es. ¿Por qué el hombre busca tanto ser considerado? Amén. Si el único que tiene que ser considerado, el único grande es Jesucristo. Amén. No hay otro más grande que él, hermanos. Amén, Señor. Mateo capítulo 7, versículo Gloria, 28. honra para ti, Padre, aleluya. Mateo 7, 28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, Amén. Amén. porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas, Amén. Amén. no como el Sanedrín, no como los doctores de la ley, ¿se da Amén, cuenta? sí, No Señor. como los fariseos. Amén. Ahora Marcos capítulo 1, versículo 27.
Dice, Marcos 1:27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los demonios, perdón, a los espíritus inmundos, Amén. que Y le obedecen. Oiga, ¿se da cuenta? Todo el mundo se asombraban. Amén, ¿Qué nueva doctrina es esta? Pero si no es nueva doctrina. Amén. Es la misma palabra. Amén. Lo que pasa es que los fariseos, los herodianos, los escribas, todo el Sanedrín habían quitado la palabra. Amén. Es lo que está ocurriendo hoy en día. Amén. ¿Cuántos ministros suben al púlpito sin su Biblia? ¿Cuántos ministros suben al púlpito y no estudian la palabra? Amén. ¿Verdad, Señor? Amén. Gloria a Dios, ciegos, guía de ciegos. Oh, mi Por Cristo. eso es que la Biblia dice, erráis ignorando las escrituras. Amén. Por eso es que es fácil que venga un engañador y los engañe, pues hermano. Amén. ¿Por qué? Porque son ignorantes de las escrituras. Amén. Así es, Señor. Gloria a Amén. Dios para siempre. Ellos pensaban que era una nueva doctrina, pero no era una nueva doctrina, hermano. Amén. Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Los Amén. escribas, los fariseos, todos ellos habían alejado tanto a la gente de la palabra con sus dogmas, hermanos, Oh, y credos, Padre, amén, que ya Señor. no reconocían el así dice el Señor. Amén. Ellos ya no reconocían la palabra de Dios. Amén, Señor. Gloria a Dios para Oh, siempre. mi Cristo. El Sanedrín había cerrado la palabra de Dios, hermano. Esa palabra que produce vida, esa palabra que produce fe, Amén, amor, Señor. paz, esperanza, hermano. Amén. Sus ministros simplemente la habían quitado, la habían hecho a un lado, hermano. Oh, Padre. Bueno, usted lo puede darse cuenta, hermano, donde Facebook, donde los WhatsApp, donde todos ellos discuten y discuten y discuten y todos tienen una doctrina diferente. ¿Qué es lo que es eso? Ese Sanedrín actual nada más, Amén. hermano. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, E Señor. incluso sus enemigos. La Biblia dice que sus enemigos, los espías que mandaban, ellos reconocían la grandeza de las palabras de Así Jesucristo. es, Señor. Amén. Amén. San Juan capítulo 7, versículo 49 dice, y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Así es, Señor. Eso Amén. eran los alguaciles, eran los ayudantes de los que leían la ley, hermano. Amén. Los doctores de la ley. Entonces los alguaciles eran los ayudantes de ellos, hermano. Entonces ellos decían, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y entonces los fariseos, los del Sanedrín, decían, o sea, ustedes ya están creyendo en sus palabras. Así es. Ya amén. fueron convencidos ya. Entonces nos damos cuenta que la fama de Jesús estaba en aumento por sus palabras. Amén. Y por sus milagros. Todos querían oírle, hermano. Amén, Entonces Señor. fueron a oírle, dice la Biblia. Y ellos escucharon algo que nunca habían escuchado sobre el reino de los cielos. Ellos nunca habían escuchado sobre las bienaventuranzas, sobre el Hijo de Dios. Y cuando Él dijo, yo soy el pan del cielo, esas palabras ellos nunca la habían escuchado. Así es, ¿Saben Señor. por qué? Porque nadie podía decir esas cosas. Amén. Esas Amén. cosas le pertenecían, esas palabras solamente eran Señor. para Dios nada más. Amén, Señor. Gloria a Dios para Oh, sí, siempre. Padre, amén. Y mientras él predicaba, un grupo de hombres, 5 amigos hermanos, ellos se reunieron. ¿Sabe qué? Que va a venir un hombre que está haciendo milagros, un hombre que está trayendo la palabra, y uno de ellos era un inválido, un paralítico, hermanos. Así es, Señor. Amén. Ellos escucharon que este predicador, hermano, la fama que él tenía, por donde iba, ocurrían milagros. Oh, Miren lo que Padre. dice San Juan capítulo 21, hermano, versículo 25. Este es el apóstol Juan, hermano. Él fue testigo de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Juan 21, versículo 25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén, dice. Oiga, hermano, cuántas cosas quedaron sin escribirse, hermano. Amén, Señor. Cuántas cosas Él hizo, hermano. Cuántos milagros, cuántas maravillas, hermano. Cuántas palabras que Él dijo, hermano. Y
Y cuánta gente fue, hermano, sanada y rescatada por él, hermano. Así Y no fueron necesario escribirla, porque con lo que tenemos es más que suficiente Amén. Por supuesto, para nuestra Señor. redención. Amén, Señor. Entonces, el reino de Dios había llegado ¿para qué? Para liberar al oprimido. Amén. Y aquí Señor. había un oprimido, hermano. Un hombre postrado, hermano, con una enfermedad quizás incurable para los doctores. ¿Cuántas veces ellos trataban a lo mejor de curarlo y no podían hacerlo? ¿Se da Así cuenta? es, Señor, amén. Yo creo también que por su estado, él tiene que haber tenido llagas por todo su cuerpo, hermano. Sí, Señor. También Amén. problemas en los pulmones por estar todo el día postrado, hermano. Así es, Amén. Señor, amén. En el caso de este paralítico, hermano, de Capernaum, la mayoría de las personas entonces que no han tenido un enfermo postrado, entonces no se dan cuenta de lo que es esta clase de enfermedad, hermano. Así es, Amén. Señor, amén. Hasta que se presenta, hermano. Y es que la vida, hermano, real de ese hombre, del paralítico, no estaba acostado, hermano, por así decirlo, en un colchón como el que tenemos nosotros hoy en día, hermano. Amén. Amén. Sino que tiene que haber sido en primer lugar una cama media dura, ¿no es así? Así es, Entonces, Señor. cuando nosotros vemos un paciente, por así decirlo, con ese tipo de parálisis, ¿cierto? Muy a menudo ellos desarrollan llagas o heridas malolientes, hermano, especialmente en los lugares donde el cuerpo se apoya, hermano. Amén. Así es, amén. Y también ellos, al estar postrados, entonces, también su sistema urinario, hermano, se le produce una incontinencia, hermano, Así frecuentemente, hermano. Así es. Entonces, estos 4 amigos, hermano, sin duda que para estar con este hombre postrado, sin duda que eran buenos amigos de él, Sí, hermano. amén, amén. Ellos amaban a su amigo inválido, hermano. Quizás lo conocieron sano, no sabemos, la Biblia no habla de eso. Quizás jugó con ellos, quizás creció con ellos. Así es, Señor. Y entonces de pronto vino la enfermedad sobre él. Pero cuando ellos escucharon sobre este predicador, ellos dijeron, haremos lo imposible para que él te Señor. vea. Y entonces quizás veamos un milagro en tu vida. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Mire, eso es un misterio, hermano. Eso, ¿sabe lo que es? Eso, ¿sabe lo que refleja eso? Hombres y mujeres llevando a alguien a los pies de Cristo. Amén, Señor. Mire la importancia, hermano. Amén. Seguramente sus amigos le hacían su higiene personal, seguramente lo alimentaban, pero veían que cada vez su estado estaba más crítico, hermanos. Así es, Señor. Amén. Amén. Entonces, Lucas capítulo 5, versículo 18 dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Entonces vimos, ¿cierto? A la luz de la palabra, que ese lugar era un mar de gente, hermano. La puerta, dice la Biblia, estaba repleta de personas que hacían imposible el paso. En Marcos capítulo 2, mire, Marcos aclara un poco más en detalle, dice, e inmediatamente, dice, se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Se da cuenta? Amén. Aquí Marcos se encarga de decir que estaba repleto y la puerta estaba repleta. Yo pienso que hasta había gente afuera, hermano. Amén. Entonces, aquellos 4 hombres venían con grandes esperanzas, con grandes expectativas. La Biblia dice que ellos tenían fe en ese predicador, pero no podían entrar, hermano. Amén. Yo creo que eso desanimaría a muchas personas. No podemos entrar, ¿sabes qué? Bueno, vengamos otro día. Pero vemos aquí, hermano, que ellos están decididos. Había algo que les impulsaba Amén. a buscar la forma de cómo llegar a los pies de Jesús con ese inválido, hermano. Nadie les quiso abrir el paso, hermano. Ellos llegaron a la puerta y sin duda que miraron para atrás, vieron al paralítico. Oye, no cae nadie más, lárgate de aquí. Nadie quiso moverse, hermano. Amén. Estaban todos atentos a las palabras del maestro. Entonces estos 4 hombres con esa camilla eran una molestia, hermanos, Amén. para la gente que estaba ahí escuchando. Pero la Biblia dice que ellos estaban decididos a entrar. Gloria a Dios. Ellos habían escuchado
de este hombre. Ellos habían escuchado de sus milagros. Entonces esta era, por así decirlo, la única oportunidad que tú vas a tener. Vamos a ver para dónde se va a ir él después. Amén. Gloria a Dios. Entonces Lucas capítulo 5, versículo 18, es el texto que estamos leyendo, dice: Amén. y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estos hombres lo sabían. Ellos tenían Amén, un sí, propósito, Señor, amén. que era poner a ese hombre delante del Señor Jesucristo. Amén. Pues creían que de lo contrario su problema seguiría. Entonces tenían que ponerlo a los pies de Cristo. Aleluya. Oiga, hermano, qué ejemplo para nosotros hoy en día, hermano. Amén. Qué precioso, hermano, es poder traer almas a Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ellos, hermanos, estaban llegando a ese hombre. Nosotros creemos que ahí está la salvación para tu vida. Amén. Amén. Entonces, la Biblia no declara, hermano, cuánta fe tenía el inválido. No dice absolutamente nada, pero sí sabemos que sus amigos hicieron lo Así imposible es. por traerlo al frente, a los pies de Jesús. Amén. Lucas sí declara algo que había en sus amigos. Ellos, esos 4 amigos, sí que tenían fe, dice la Amén. Biblia. Amén. Entonces Jesús, al ver la fe de ellos, dice la palabra que ningún hombre jamás las había pronunciado. Jesús dice unas palabras que nadie había pronunciado nunca Gloria a antes. Dios. Amén. Mire, Lucas 5, versículo 20 dice: al ver la fe de ellos, de esos 4 hombres, Amén. le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios. Amén. Amén. Oiga, ¿a qué iban ellos? Jesús le dice al paralítico algo que nadie se había percatado. Aquí hay un misterio. Amén. Amén. Aquí hay un misterio. Gloria a Dios. Amén. Veamos. Ellos veían, sus amigos y toda la gente alrededor, veían la necesidad de su enfermedad incurable. Amén. Amén. Ellos querían escuchar las palabras: levántate. Amén. Pero ¿saben qué? Dentro de ese corazón de ese hombre que estaba postrado, había un deseo más importante que el ser sanado. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Sí, Dios. Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios para Sí, siempre. Señor. Amén. Recuerda, hermano, hermana, la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo, Él conocía el corazón de cada uno de ellos. Amén. Señor. Entonces, el paralítico, él sabía que él era un pecador. Amén. Amén. Y ahí estaba la unción de Dios. Amén. Ahí estaba la presencia del gran rey. Amén. Ahí estaba Dios mismo siendo manifestado, hermano. Amén. Ese hombre, al hacer contacto visual con Jesucristo, vio todo su pasado. Aleluya. Y no se encontró digno de estar Gloria a Dios. delante Sí, de la Señor. presencia de ese Amén. hombre tan santo. Amén. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios para Correcto, Padre. siempre. Amén. Se da cuenta, hermano, que la escritura, hermano, se empieza a revelar. Amén. Señor. Comenzó el remordimiento en su interior. Amén. Él ya no necesitaba ser sanado. Él ya no necesitaba caminar. Ahora lo que él necesitaba era ser perdonado. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, Señor. Recuerde, este inválido estaba ahí tirado, ¿cierto? Sus amigos lo conocían. Él conocía toda la ley. Amén. Él conocía la ley de Moisés como judío, hermano. Así es, amén. Pero también él conocía todas sus fechorías. Amén. Amén. Él conocía toda su vida pasada. Amén. Él vio una película de sus malos actos. Correcto, Amén. Padre. Amén. Y frente a él estaba el gran yo soy. Amén. El gran libertador. Amén. El único Señor.
no tan solo tenía poder de sanarlo, Señor. sino que el único que podía perdonar todos sus pecados. Amén. Gloria a Dios para siempre. Padre, amén. La Sí, verdad, Señor, Padre. amén. Ahora pensemos, Gloria a ti, Rey. cuando Él llegó aleluya. ante Jesucristo y vio, hermano, la mirada de nuestro Señor Jesucristo, Oh. cuando le pasó la película, ahora pensemos, hermanos, cuando Él escuchó estas palabras. Aleluya. Pensemos en ese hombre inválido. Amén. Él Señor. inmediatamente encontró paz en su corazón. Amén. Inmediatamente, hermano, Él seguía postrado. Amén. Pero Él ya era libre. Gloria a Dios para siempre. Las cadenas de su corazón fueron rotas. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Mire, ponga atención a esto. Aunque él seguía postrado, aunque él seguía en la camilla inválido, hermano, él se sentía bienaventurado. Ella se sentía parte del reino de los cielos, porque él escuchó las palabras más maravillosas que contiene la Biblia. Tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios. Entonces, los que vimos al hermano Juan, él estaba postrado en su lecho de muerte, pero fíjese que él se sentía bienaventurado. Él se sentía libre, lleno de paz. Entonces, cuando él entregó su vida a Cristo, él se fue agradecido, hermano. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. La verdad, mi Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces veamos nuevamente la Gloria a ti, escena. Señor. Ahí están todos reunidos. Ahí está el paralítico, sus 4 amigos. Ahí están los fariseos. Ahí está el Sanedrín, hermano. Amén. Los maestros de la ley. Así es, Ahí Señor. está el pueblo. Y ahí está también Jesucristo. Amén. Amén. Oh, Todos lo están mirando a Él. Amén. Todos están mirando lo que Él va a hacer. Amén. Ellos esperan ver el milagro. Ellos quieren ver a ese hombre levantarse y Amén. pegar unos brincos y saltar. Pero ellos no se están dando cuenta que el mayor milagro ya ocurrió. Amén. Sí, es amén. Gloria a Dios para siempre. Su alma ha sido salvada, hermano. Él ahora es una nueva criatura. Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Y él era un hombre que estaba perdido en delitos y pecados. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Oh, Ahora hay santo. algo, pues, hermano. Bendito Ahora hay sea, algo. Señor. Amén. Nuestro Señor Jesucristo dice unas palabras que ningún hombre antes Así dijo. es, Señor. Amén. Ningún hombre. Y ese paralítico también conocía las escrituras. Amén. Como todo judío, las escrituras dicen que solamente Dios puede perdonar Amén. pecados. Amén. Aleluya, Padre. Les voy a leer algunas escrituras rápidamente, no las busquen. Amén. Isaías 43, versículo 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Amén. Y no me acordaré de tus pecados. Amén. Así es. ¿Escucharon? Amén. Salmos capítulo 103, versículo 2 dice, bendice alma mía a Jehová Amén. y no te olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Amén. Él sana todas tus dolencias. Amén. Señor. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Salmos 86, versículo 5 dice, porque tú, Señor, Amén. Sí, eres Señor. bueno y perdonador. Amén. Amén, Señor. Gran y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Amén. 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 O sea, Él es bueno y perdonador. Amén. ¿Se dan cuenta? Nehemías. Mira lo que dice Nehemías 9:17. Dice, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos,
Antes endurecieron su cerviz Así es, y Señor. en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Oh, sí, Así Señor, es. amén. Pero tú eres Dios que perdonas, Amén. clemente y piadoso, Amén. tardo Amén. para la ira Amén. y grande en misericordia, Amén, Señor. porque no los abandonaste. Amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, Oh, yo solamente traje algunas citas nada más. Amén, Señor. Pero si usted se da cuenta, toda la Biblia habla de que solamente Dios puede perdonar Amén. pecados. Así es, Señor. Amén. Son muchas las escrituras que mencionan, solo Dios puede perdonar pecados. Y esto todo judío lo sabía perfectamente bien. Amén. Y aquí está el inválido recibiendo el perdón de todos sus pecados. Amén. Pero él no era el único que estaba escuchando. Así Amén. es. Ahí estaban los doctores Sí, de señor. la ley. Amén. Ahí estaban los fariseos, el Sanedrín, hermano. Amén, Señor. Ahí estaba presente todos aquellos que eran incrédulos. Amén. Así es, amén. Ellos Señor. estaban presentes ¿para qué? Para ver lo que él enseñaba. Así es. Ellos no iban a aprender ahí de él, sino que ellos iban buscando el error. Así es. Ellos buscaban cómo juzgarle. Ahora déjeme decirles algo. Ellos cuando escuchaban a Jesús, y usted se va a dar cuenta, hermano, ellos en su interior empezaron a decir, él está diciendo esto para ganar mayores adeptos. Porque viene un pecador, tus pecados te son perdonados. O sea, imagínense, ¿acaso eso lo utiliza la Iglesia Católica, hermanos? Así es, Así Señor. es. Sus sacerdotes, 10 Padre Nuestro y sus pecados son perdonados. 10 Ave María y sus pecados son perdonados. Pero escúcheme, solo Dios Amén. puede perdonar pecados. Amén. Sí, Señor. Eso Amén. dicen las Escrituras, ¿se da Es cuenta? verdad. Amén. Eso es verdad, Padre. Amén. Ahora recuerde, ahí estaba el Sanedrín, ellos conocían la ley. Ellos estaban ahí representando a ese grupo de ministros, Amén. los que creen que todo lo saben. Amén. Amén. Oiga usted, hable con un ministro, hermano, no pierde nunca, hermano. No pierde nunca, hermano. Amén. Usted le puede mostrar las escrituras, pero ellos dicen, no, es que mi iglesia, Amén. no, es que mi grupo de ministros, Amén. no, es que el Sanedrín. Amén. Oh, Padre. Correcto. Señor, Es amén. increíble, hermano. Así es, ¿Sabe qué? Que yo he hablado con ministros y les he mostrado la palabra, y ellos me dicen, no, es que no es así ahora, hermano. Así es verdad, Señor. Lucas, capítulo 6, versículo 7, miren lo que dice la palabra de Dios. Lucas, capítulo 6, versículo 7, dice, y le acechaban a Jesucristo Amén. los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Así es, amén. O sea, ¿qué andaban haciendo? Buscando el error. Sí, Amén. amén. Mateo capítulo 12, versículo 14, dice lo siguiente. Mateo 12, 14 dice, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Andaban buscando el error, hermanos. Sí, amén. Hacían consejo, el Sanedrín se juntaba. Oye, he escuchado a este hermano, oye, siempre habla de nosotros que nosotros somos el Sanedrín, que nosotros tenemos mal la palabra. ¿Cómo se llama? Jesús. Y hoy en día no es así con los hijos de Dios que se paran por la palabra. Amén. Así es, amén, Señor. Claro que sí, pues hermano. En eso ellos basan su evangelio. Así es, amén. Ellos quieren destruir al que predica la verdad. Amén. Ellos se juntan para hablar y acusar al que lleva la semilla del evangelio. Amén. Gloria a Sí, Dios. Señor, amén. Fíjese que les voy a confidenciar. En esta semana, hace unos días, me llamaron para decirme que no estaban de acuerdo con mi predicación. Así es, Señor, amén. Y yo le dije, bueno, muéstreme en qué me equivoqué. ¿Qué cita bíblica me equivoqué? Para yo saber que estoy mal y poder corregirla. Me dijo, no, hermano, ninguna. Es que usted con el título de su mensaje asesinó al profeta. El título fue Jesucristo o el mensajero. Tú escoges a quién seguir. Y yo hablé solamente de Juan el Bautista. Correcto. Amén. Ahí están las dos predicaciones. Amén.
Así es, solamente de Juan el Bautista. Amén. Y yo crucifiqué, hermano, asesiné al profeta. Yo le dije, muéstreme en dónde lo maté. Juan el Bautista dio testimonio de Jesucristo. Amén. Juan el Bautista dijo, es necesario que Jesucristo crezca y que yo mengüe. Amén. Amén. Le dije, el profeta dijo, a mí ni siquiera me nombren. Amén. Amén, Señor. Jesucristo es mi absoluto. Amén. Pero no, ahí está escrito, ¿se da cuenta? Él dijo, no, pues hermano Germán, no, pues usted está mal, pues hermano. Usted le está quitando al mensajero. Yo no estoy quitando nada. Si el mensajero ya vino y ya hizo lo que tenía que hacer. Correctamente. Amén, Señor. Yo, ¿sabe lo que le dije? Yo le dije, ¿por qué será? Le dije yo, que en nuestra congregación, hermano, todos están de acuerdo. Y usted que anda de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, no está de acuerdo con nada ni con nadie. Entonces, ¿quién es el que tiene el problema? ¿Se da cuenta? Amén. Oh, Gloria a Señor. Dios. Entonces nos damos cuenta, cuando yo le dije Jesucristo es mi absoluto, entonces ahí está el crítico, ¿se da cuenta? Amén. El que está revisando los mensajes para buscar algo malo, Correcto. el error. Amén. Y eso es lo que hacían con Jesucristo. Amén. ¿Se da cuenta? Por eso es que lo llaman a uno y a uno lo critican. Y yo lo único que hago es tomar escrituras. Amén. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Lucas capítulo 5, versículo 21. Vamos a ver si es cierto, tiene que estar en la Biblia, hermano. Amén. Entonces, por eso es que la crítica fue justo esta semana, ¿se da cuenta? Amén. Porque venía esta palabra, pues hermano. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios para siempre, hermano. Gloria a Dios. Señor, amén, Señor. Lucas capítulo 5, versículo 21, mira lo que dice. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. ¿Escucharon esa palabra? Amén. Diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Que puede perdonar pecados si no solo Dios? Mateo dice, 9:3, dice, yo se lo leo rápido. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Hablando de Jesús. Marcos capítulo 2, versículo 6, sobre el mismo tema. Dice lo siguiente, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Se da cuenta esa palabra cavilaban? Cavilar. Amén. Sigue diciendo, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces, si usted se da cuenta, ellos conocen las escrituras. Amén. Amén. Ellos reconocen y saben que solo Dios puede perdonar pecados. Amén. Y aquí Jesucristo le dice a ese hombre inválido, tus pecados te son perdonados. Amén. Entonces, ellos no hablaron, sino que dice la Biblia que en lo más oculto de sus corazones dijeron, Jesús está blasfemando. Esta palabra blasfemia, ¿sabe lo que significa? Significa literalmente hablar mal de Dios. Eso significa blasfemia. Entonces ellos dijeron, Jesús está hablando mal de Dios. Jesús está hablando injuria de Dios. Jesús está insultando a Dios. Porque la palabra blasfemia significa hablar mal de Dios, injuriar de Dios, insultar a Dios. Entonces ellos dijeron, él lo está insultando con lo que recién ha dicho. ¿Se da cuenta? Amén. Ellos decían en sus corazones, él está diciendo algo que no puede decir. Su predicación, su enseñanza es falsa, es diabólica. Ellos conocían la palabra, pero lo único que hacían era juzgar a Dios por lo que él había dicho. Ellos decían, solo Dios puede perdonar pecado. Y no se daban cuenta que Dios mismo estaba ahí. Así es, Señor. Amén. Eso es lo que Señor, estaba amén. ocurriendo, hermano. Es verdad, Ellos no Padre. se daban cuenta que Jesucristo Padre. era Dios aquí en la Amén. tierra. Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Señor, amén. Entonces, ¿qué es lo que tenía Jesús? Él era Dios. Amén. Él tenía todo el poder. Amén. ¿No es así? Así Amén. es, amén. Entonces, él podía identificar lo que sus corazones estaban hablando. Gloria a Dios. Así Amén. es, amén. Entonces dice la Biblia en Mateo, voy a leerle yo, hermano.
Él empezó a discernir sus corazones, ¿no es así? Así es, amén. Mateos capítulo 9, versículo 4, que habla exactamente lo mismo, dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Qué es lo que está discerniendo sus corazones? Así es. Dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Amén. 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 En Marcos capítulo 2, versículo 8 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? O sea, hay que ponerle atención a esa palabra cavilar. Amén. Amén. En Lucas capítulo 5, versículo 22, que es el texto que estamos viendo, dice lo siguiente. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Así es, Señor. Amén. 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 Entonces, esta palabra, caviláis, viene del latín, Amén. cavillare. Amén. Así era pronunciada la palabra. Ahora, ¿qué significa eso? Ellos se las ingeniaban, es ingeniárselas para decir chistes, para mofarse de la persona que está hablando, para hacer bromas, chistes y engaños. O sea, dentro de sus corazones, ellos estaban bromeando. Y esta ahora se cree Dios, que perdona pecados. Ellos se estaban mofando de sus enseñanzas. Eso significa la palabra cavilar. Amén. Amén. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Entonces, entendamos por qué Jesús le dijo a este hombre, tus pecados te son perdonados. Algo que ningún hombre puede decir. Amén. Amén. En primer lugar, Él pudo perdonar pecados porque en primer lugar Él es hijo de Dios. Amén. Los religiosos sabían muy bien que solamente Dios podía perdonar pecados. Y los que reconocieron a Jesús como hijo de Dios, ellos entendían y nosotros entendemos que sí puede perdonar pecados. Amén. Amén, Señor. De hecho, el profeta dice que el ministerio de Jesús fue en tres partes. Dice, el ministerio de Dios fue en tres partes. Como Padre en el Antiguo Testamento, como Hijo de Dios aquí en la tierra y como Espíritu Santo ahora guiando a la esposa del Cordero. Pero siempre el mismo Dios. Amén. Amén. Ahora, les voy a dar unas citas para ver, porque ya lo hemos visto, ya lo hemos repetido, pero nuevamente, para que nos quede muy grabado. ¿Quién es Jesucristo? Amén. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 19, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud Amén. de la deidad, ¿se da cuenta? Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice exactamente lo mismo, porque en él habita, dice, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora mire Tito es muy clara esta parte, dice, Tito 2, versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Amén. 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 Gloria a Sí, Dios. Señor. Amén. ¿Se da cuenta? El libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 8 dice, mas del Hijo, dice, o sea, de Jesús, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Gloria a Dios. Así es, Señor. Amén. Amén. Yo no estoy leyendo escritura, no estoy agregando absolutamente nada. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Miren lo que dice Pedro, el que andaba al lado del maestro, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Una fe igualmente preciosa que la nuestra.
Amén. Oiga, hermano, y yo le voy a creer a estos ministros que dicen que Jesucristo no es Dios, que se vayan a la punta del cerro con su doctrina, hermano. Amén. Oh, Doctrina diabólica, hermano. Amén. Amén. Yo le creo a la palabra y yo sé que usted le cree a la palabra, hermano. Gloria a Dios para siempre. Entonces, nos damos cuenta que aquellos que no creen en Dios, esos ministros actuales pertenecen al Sanedrín actual, nada más, por hermano. Amén. ¿Se da cuenta? Porque ellos no creen que Jesucristo es Dios. Así es. Entonces, los maestros de la ley, al igual que hoy en día, muchos no creen que Jesucristo sea Dios. Ellos, para no creer que Jesús es Dios, tienen que en primer lugar quitar la palabra. Así Lo que es. yo acabo de leer. Y eso sí que es una blasfemia. Amén. La Biblia dice que sus nombres serían borrados del libro de la vida si es que alguna vez los tuvieron. Así es, Señor. Así es, Amén. Señor. Amén. Bueno, en segundo lugar, Jesucristo sí puede perdonar pecados porque la Biblia dice que Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. Sí, Señor. ¿Puede o no puede? Amén. Sí, Señor. En tercer lugar, Él puede perdonar los pecados porque iba a ir a la cruz del Calvario a morir por los pecadores. Amén. Así Como es, lo Señor. expresa segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén. O como también lo dice Isaías, capítulo 53, versículo 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, Amén. cada cual se apartó por su camino, Amén. pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Amén, Gloria a Dios Señor. para siempre. Amén. En cuarto lugar, Él puede perdonar pecados porque Él es el juez de Amén. todo el universo. Amén. Sí, Señor. Amén. Juan capítulo 5, versículo 26 y versículo 27, leemos lo siguiente. Juan 5, 26, 27 dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, Amén. Señor. así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Amén. Y también le dio autoridad, mire, para hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Amén. Oh, Entonces nos damos cuenta que Él tiene toda la autoridad, hermano, para perdonar pecado y para no perdonar pecado. amén, Amén. Señor. Amén. Entonces podemos estar todo el día hablando, pues, hermano, de Jesucristo, de cómo Él puede sí perdonar pecados. Así es. Pero el Señor. incrédulo, aunque usted le muestre todas las escrituras, Correcto. nunca le va a creer. Amén. Porque a ellos no les es revelado. ¿Se da Así es, cuenta? Señor. Amén. ¿Para qué? ¿Por qué a ellos no les es revelado? ¿Por qué andan diciendo que Jesús no es Dios? ¿Saben por qué? Para que ellos no se conviertan Amén. y no sea que se salven. Amén. Oiga, hermano, ¿pero qué está diciendo? Marcos, capítulo 4. Amén. Eso lo dijo Jesucristo, no yo. Amén, Señor. Marcos capítulo 4, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, Amén. para que no se conviertan Amén. y les sean perdonados sus pecados. Amén. Entonces nos damos cuenta que todos los incrédulos, sus pecados no pueden ser perdonados, por hermano. Amén. Dios solo puede perdonar los pecados a los que son parte del reino de Dios. Así dice, a vosotros os he dado saber el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Amén. Ahora mire, los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, todos ellos no pertenecían al reino de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia de ellos? ¿Qué dice la Biblia de ellos? Para que ellos vean y que para que ellos viendo vean, pero no perciban. Así es, Señor. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Y oyendo oigan, pero no entiendan. Amén. Para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Nos damos cuenta, hermano, que casi
el 99% del Sanedrín, hermanos, no vio, Así es, ni amén. creyó, ni fueron perdonados sus pecados. Así es, Señor. Solamente habían dos ahí, José de Arimatea. Amén. ¿Y quién más? Nicodemo. Nicodemo. Es necesario saber nacer otra vez, ¿se da cuenta? Amén, Señor. Entonces aquí estamos viendo otra cualidad, hermano, de este hombre paralítico. Él estaba perdido en pecados y Jesucristo le perdonó sus pecados. Amén. ¿Por qué le perdonó? Porque este hombre sí pertenecía al reino de los cielos. Amén, Señor, amén. Este hombre oyó la palabra de Jesús y entendió que su vida ya no la perdería. Aleluya. Él alcanzó salvación, él alcanzó vida eterna. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Se da Su cuenta pecado lo que está sea tu haciendo nombre. Jesucristo en su Así es. ministerio, hermano. Amén. Se da cuenta por qué está esta palabra aquí en su Biblia, hermano, hermana. Amén. Amén. Gloria a Gracias, Dios. Señor, amén. Lucas, el texto que estamos leyendo, seguir avanzando. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lucas 5:23 dice, ¿qué es más fácil decir? Así es, Señor. ¿Tus amén. pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Fíjense que esta palabra trae mucha confusión a muchas personas. Así es, Señor, amén. Marcos capítulo 2 versículo 9 dice lo mismo, dice que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda. Entonces muchas personas, hermanos, que no son entendidos, hablarán en forma errada. Es más fácil decir tus pecados te son perdonados porque tus pecados te son perdonados y nadie ve nada. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Por qué? Porque la persona natural, entonces ellos lo que necesitan es ver para creer. Amén. 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 Entonces, cuando dice tus pecados te son perdonados y nadie ve nada, entonces ellos dirán, bueno, es más difícil entonces decirle al hombre, levántate, toma tu lecho y anda, porque ahí algo tiene que ocurrir. Po. Ahí están los 5 sentidos atentos viendo el milagro, ¿se da cuenta? Amén. Así es, amén. Pero pensar así es un error. Amén. ¿Sabe por qué? Miremos el ministerio de Moisés lleno de milagros. Miremos el ministerio de Elías lleno de milagros. El ministerio de cada uno de los profetas está lleno de milagros. Pero no eran ellos haciendo el milagro. Era Dios en ellos haciendo el Amén. milagro. Amén. Sí, Señor. Cuando usted lee el libro de los sellos, no eran los sellos de los discípulos, sino que eran los sellos del Espíritu Santo, hermano. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Cuando usted ve los sellos del profeta, no eran los sellos del profeta, eran los sellos del Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor. ¿Se da cuenta? Amén. Pero quiero que vean algo. Ninguno, ni Moisés, ni Elías, ni Pedro, ni William Branham, ninguno de ellos, por muy grande que haya sido su ministerio, ninguno pudo perdonar pecados. Es verdad, Padre. Amén. Sí, Señor. Amén. ¿Por qué? Lo único. Porque solo Dios puede perdonar pecados. Amén, Señor. Amén, Señor. ¡Gloria a Dios! Amén. Porque esa autoridad solo le pertenece a Dios. Amén. Solo Dios puede hacerlo. Ahora pensemos, nuevamente lo llevo. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y anda? Es más fácil decir levántate, toma tu lecho y anda. Amén. Milagro. Así es, Señor. Porque Elías hizo descender fuego del cielo. Elías dijo, no habrá más lluvia y solamente a través de mi palabra habrá lluvia. Amén. Eso era más fácil. Moisés, los milagros, el agua, el pan, todos esos milagros. Pero nos damos cuenta que ninguno de ellos pudo perdonar pecados. Amén. Es más, cada uno de ellos estaba luchando, hermano, por obtener la vida eterna. Amén. Amén. Sí, Amén. Señor. Sí, Amén. Señor, amén. Gloria a Dios. Entonces, eso mismo pasó con Pedro. Eso mismo pasó con Pablo. Eso mismo pasó con Juan y cada uno de ellos. Eso mismo pasó con el hermano William Branham. Ninguno, hermano, pudo perdonar pecados. Amén. Y cada uno de ellos tuvo que luchar hasta su última hora por tener vida eterna. Así es. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué?
Porque esa autoridad de perdonar pecados solamente le pertenece a Dios. Amén. Solo Dios puede hacerlos. Entonces Jesús, para demostrar la autoridad que Él tenía y que sigue teniendo, solamente Él puede perdonar pecados. Amén. Entonces le quedó claro cuando Jesús dijo que es más fácil. Así es, Señor. Amén. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar pecados? Porque una persona le puede decir a otra persona, te perdono los pecados, pero los pecados van a seguir igual. Correcto. Amén. Sí, Señor. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Se da cuenta? Y eso hacen muchos pastores, muchos ministros, muchos sacerdotes católicos de todas las religiones. Yo te perdono. Le hacen hasta la cruz, pues, hermano. Y eso es súper falso, pues, hermano. Amén. Hay otros que dicen, si tú no vienes a mi iglesia, tú te vas a perder. Esa es otra falsedad que hay, pues, hermano. Amén, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, ¿qué es más fácil? Levántate y anda es más fácil, ¿no es así? Amén. ¿Lo entendimos? ¿No es así? Amén. Sigamos leyendo y vamos a ver la autoridad que tenía nuestro Señor Jesucristo. Lucas 5:24 dice, pues para que sepáis, mire, que el Hijo del Hombre, ya vimos quién es el Hijo del Hombre. Amén. Lo hemos visto en los anteriores cultos, ¿cierto? Amén. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Dios mismo aquí en la tierra, ¿cierto? Amén. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. ¿Qué significa esto? Poder, autoridad. Amén. En la tierra para perdonar pecados. ¿Qué dijo? ¿Qué acaba de decir? ¿Escucharon de nuevo? Sí, De nuevo amén. lo acaba de repetir, hermanos. Amén. ¿Qué dijo? Para perdonar pecados. O sea, Jesús, aparte de perdonar los pecados y salvarle y redimirle, entonces ahora Él dice, ahora voy a hacer un milagro para que ustedes lo vean. Amén. 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 Sí, Señor. Acabo de perdonar pecados, ninguno lo vio. Solamente el que está postrado lo vio. Correcto. Amén. Sigue Amén. postrado, ahora está redimido, ahora está salvo, Aleluya. pero sigue postrado. Pero ahora voy a hacer realmente un milagro para que ustedes vean y viendo no crean. Amén. Amén. Oh, hermano, qué tremendo, hermano. Amén, Señor. Qué tremendo, hermano. Amén. Sí, mi Cristo. Amén. Y dijo al paralítico, a ti te digo, o sea, fue dirigido a una sola persona Sí, en ese amén. lugar. Amén. Estaban todos inválidos espiritualmente hablando, hermano. Amén. Ninguno caminaba dentro del evangelio del reino de los cielos. Amén. Pero ahí había uno que estaba postrado naturalmente y dijo, a ti te digo, Aleluya. levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Señor. Al instante, levantándose en presencia de Amén. ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, Amén. se fue a su casa. ¿Qué cosa? Glorificando Glorificando a a Dios. Amén. Amén. Y aquí viene otro misterio, hermano. Amén. Él fue alabando y glorificando a Dios, pero ahora él sabía quién era Dios. Ahora él conocía su nombre aquí en la tierra. Amén. Ahora él sabía que hay un nombre que es por sobre todo nombre. Él ya no sería engañado por los incrédulos del Sanedrín. Amén. Él tenía una sí, dice el Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios Jesucristo. Jesucristo estaba entonces redimiendo a su pueblo predestinado. Amén. Él sabía que tenía el sello de Dios en su frente. Él sabía que aquel inválido cuando lo vio, hermano, yo me imagino que nuestro Señor Jesucristo sintió un gozo, hermano. Amén. Uno de mis redimidos está aquí. Aleluya. Y hoy día va a ser liberado. Amén. Señor. Gloria a Dios para siempre. Santo, Entonces nuestro Señor Jesucristo Gracias, vio el Señor. sello del Espíritu Santo en su frente, Amén. el sello de Dios. En cambio, cuando vio a los maestros de la ley, ¿qué es lo que vio? Vio la marca de la bestia. Amén. Con Señor. toda su religión, con todo su conocimiento, ellos ya estaban perdidos. Amén. ¿Saben por qué? Por haber blasfemado la palabra. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Qué tremendo, hermano. Amén. Entonces dice Señor Jesucristo. Lucas capítulo 5, versículo 26. Y todos sobrecogidos de asombro, Lucas 5, 26, todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios Amén. y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Amén. Nosotros, hermano, hermana, llevamos años viendo Amén. la gloria de Dios en nuestro medio.
Él ha quitado de nosotros la muerte espiritual. Él ha quitado la ceguera espiritual, la demencia espiritual, la invalidez espiritual. No tan solo eso, ¿cuántos hemos sido sanados naturalmente, hermano? ¿Cuántos milagros ha hecho nuestro Señor Jesucristo en nuestro medio? Nosotros somos testigos del poder de Dios. Nosotros hemos visto sus maravillas. Dios ha hecho maravillas en medio nuestro. En este tiempo del fin podemos gritar a los cuatro vientos para que todos oigan que nuestros pecados han sido perdonados. Hemos visto el poder de Dios para sanar nuestras enfermedades. Entonces, hermano, hermana, váyase gozoso a su casa como aquel paralítico. Siéntase bienaventurado. Siéntase feliz de ser un hijo, una hija de Dios. Dios le bendiga grandemente. Dios le bendiga grandemente. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Aleluya. Glorifique el nombre del Señor. Él se merece toda la honra y toda la gloria. El poder de Dios está en este lugar, hermano. El poder de Dios está aquí, liberando, libertando, hermano. Hay suficiente poder para que el pueblo de Dios sea liberado. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Qué hermosas palabras, hermano. Tus pecados te son perdonados. Qué hermosas palabras sentirse perdonado, hermano. Gloria a Dios para siempre. Ya no hay diablo, no hay demonio que pueda acusarnos, hermano. Ya no hay demonio, ya no hay potestad, hermano, que nos haga culpables. Tenemos a un Dios poderoso. Jesucristo, nuestro gran Dios, nuestro gran Rey, nos ha liberado, hermano. Siéntase bienaventurado, siéntase gozoso, siéntase feliz. El poder de Dios hoy en día, liberando a su pueblo, rompiendo las cadenas. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios, te alabamos, Señor amado. Glorificamos tu santo nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Qué feliz somos, hermanos. Somos, como dicen, somos pobres, pero felices. Gloria a Dios para siempre. Somos pobres, pero bienaventurados. Somos hijos e hijas de Dios, hermanos. Somos un pueblo especial. Somos ciudadanos de un nuevo reino. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. ¿Qué importa lo que digan de ustedes, hermano, hermana? ¿Qué importa lo que digan de nosotros? ¿Qué importa que nos maldigan, hermanos? Somos bienaventurados. Estamos dentro del reino de los cielos. Estamos siendo raptados de esta tierra todos los días. Te alabamos, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor amado. Gracias, Padre. Alaban al Señor por su palabra, hermano.